Vamos a otros temas. En las últimas horas se ha hablado mucho de la ley universitaria, la reforma universitaria, sobre la creación de nuevas universidades. SUNEDU ha hecho un llamado a través de un comunicado a todos los poderes del Estado para que cautele la reforma universitaria respetando la autonomía y las competencias de la SUNEDU. Muchos jóvenes también, el día de ayer pudimos ver, se manifestaban en los exteriores de la SUNEDU respaldando a esta institución. Y de hecho también hemos escuchado de la voz del premier Antero Flores Arauz hablar acerca de la reforma, ¿no? Habló de la reforma universitaria y en específico de las universidades que no lograron el licenciamiento. Él dijo que merecerían una segunda oportunidad y esto ha generado muchas críticas y preocupación. ¿Preocupación por qué? Porque el estudio de abogados del actual premier representa a la Universidad Telesub, que no logró licenciamiento. Telesub es una universidad fundada por el congresista José Luna. Y justamente el estudio de abogados del premier está evaluando el proceso cautelar que busca dicha institución para justamente esto quede sin efecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? El premier ha dicho, yo no soy abogado de Luna, ha sido una opinión personal, pero ¿qué va a pasar finalmente con la ley universitaria? Es algo que muchos se preguntan. Vamos a conversar sobre este tema con el exministro de Educación, Daniel Alfaro, que ya lo tenemos conectado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Catherine. Muchas gracias por la llamada. Para empezar, y con todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, ¿podríamos decir que la reforma universitaria se encuentra en riesgo? Es una preocupación que estamos teniendo todos en la ciudadanía. Como bien comentabas al principio, ayer hemos tenido más de 100 jóvenes parados frente a la SUNEDU respaldando a la institución. Y todo a raíz de las declaraciones que dio el premier sobre darle una segunda oportunidad a las universidades denegadas, pero también sobre la constante injerencia política que hemos estado viendo desde el Congreso para poder perforar la reforma que ya está en un proceso de consolidación. Hemos logrado separar a las universidades que cumplían con las condiciones básicas de aquellas que no, y cerca de 50 universidades ya tienen licencia negada, y eso le hace bien al sistema en cuanto a los alumnos puedan tener más información sobre aquellas instituciones que les pueden prometer un mejor futuro. Y justamente para tener un poco más claro esto, hablando de segundas oportunidades, estas universidades que no han logrado el licenciamiento por no contar con condiciones básicas de calidad, ya han tenido una segunda oportunidad, porque cuando se les hacía las verificaciones y ciertas observaciones, ellos tenían la opción de poder, digamos, subsanar esas observaciones. ¿Es así? En efecto, Catherine, una vez que uno inicia su proceso de licenciamiento y no cumple una o varias condiciones básicas, entra lo que se llama un plan de cumplimiento. Ellos tienen más de un año para poder resolver o levantar todas esas observaciones y poder lograr su licenciamiento. Ese es lo que se ha dado a las más de 140 universidades y, como te digo, luego de esta evaluación con todas las oportunidades del caso, cerca de 50 universidades no llegaron a cumplir condiciones, resalto, básicas de calidad. ¿A qué nos referimos con las condiciones básicas? De que estos estudiantes matriculados en estas instituciones pues, puedan migrar hacia otras universidades que sí cuenten con licenciamiento y le puedan ofrecer un estudio que le permita encontrar un trabajo digno y productivo. Efectivamente. Especifíquenos un poco cuando hablamos de no cumplir las condiciones básicas. ¿Qué comprende estas condiciones básicas? Son temas de infraestructura, ¿no? Muy ligadas también hacia las carreras que están promoviendo. Son temas ligados a la plana docente, ¿no? Contar con un staff también de docentes de manera permanente, ¿no? Que permitan atender a los alumnos, una gestión institucional efectiva, ¿no? Y digamos, las condiciones que uno cuando entra a una institución espera tener como un mínimo, ¿no? Y es importante resaltar de que este es un primer paso, ¿no? En el cual nos va a permitir trasladar hacia las familias mejor información sobre la calidad de las universidades, pero al ser un primer paso impulsa algunos siguientes, que ya tienen que ver con la mejora continua. Entonces lo que nos preocupa es que ya haber dado este primer paso, ¿no? De descreme, de poder lograr ordenar el sistema, ya no estamos pensando en el segundo, sino estamos pensando en retroceder. Y eso es lo que esperaríamos más bien ahora como política. ¿Cuál es el siguiente paso?
Y acá, ¿cómo seguimos promoviendo aquellas universidades que sí lograron el licenciado? Sería lo ideal, ¿no? De hecho, el día de ayer la Comisión de Educación iba a ver el tema de la creación de 5 universidades, pero se postergó hasta que finalmente se vea la ley moratoria. ¿Cuán fuertes son las presiones del Parlamento en este tema? Porque hemos escuchado muchas reacciones y la preocupación también de que esto pueda darse finalmente, ¿no? De hecho, se ha suspendido este debate, pero en cualquier momento podría volver a conversarse. Sí, las presiones siempre han sido fuertes, no solo de este Congreso, sino también de congresos anteriores. Pero lo importante es que siempre ha habido un Ministerio de Educación firme frente a estas propuestas que ha permitido darle el tecnicismo que necesitan al momento de implementarse, ¿no? O en todo caso, pedir su cambio. Y eso es lo que también estaríamos esperando por parte del gobierno, ¿no? Un ministro o ministra de Educación que pueda seguir defendiendo las reformas y dándole mayor racionalidad a estas propuestas. El día de ayer, por ejemplo, yo saludo que el Congreso haya decidido no aprobar estas nuevas 5 universidades públicas que estaban en agenda hasta que se apruebe en el Pleno la ley de moratoria, que significa que podamos contar con un plazo mayor, un año, para que el sistema se siga ordenando, ¿no? Estamos potenciando las universidades que están operando ahorita para que cumplan con sus comisiones básicas de calidad antes de crear nuevas instituciones, ¿no? Entonces, el Congreso ha decidido esperar a esa aprobación de ley de moratoria para hablar de estos proyectos de creación. Sin embargo, en un comunicado que sacaron por la noche, donde respaldan a la reforma universitaria, solo dice... Me parece que hemos tenido un inconveniente con la red del exministro Alfaro y nos hablaba que es importante que el próximo ministro o la próxima ministra de Educación pueda revisar este tema y que se mantenga firme sobre lo que ya se ha venido trabajando en este sector. Lo escuchamos. Sí, Catherine, se fue la señal, discúlpame. Sí, no se preocupe. Lo que te comentaba, además de tener esta buena señal del próximo ministro o ministra que pueda defender las reformas, es que también ayer en el Congreso se decidió que la creación de universidades públicas, nuevas universidades públicas, se debata después de la ley de moratoria, de la aprobación de la ley de moratoria en el Pleno del Congreso. Esto es importante porque lo que permite la ley de moratoria es que el sistema no siga creciendo hasta que consolidemos a las universidades que tenemos ahorita operando, es decir, hasta que logren cumplir sus condiciones básicas de calidad. Y de esta manera poder asegurar un mejor futuro a todos los estudiantes que ahorita están en el sistema. Sin embargo, es importante que esta ley de moratoria sea muy explícita en que se prohíba la creación de nuevas universidades, tanto públicas como privadas, ya que en un comunicado del Congreso del día de ayer solo se mencionó a las privadas, ¿no? Y el espíritu de la ley moratoria tiene que ver con las públicas y tiene que ver también con estos proyectos de ley que estaba promoviendo la Comisión de Educación. Eso es importante ahora no solo por el cuidado del sistema y un mejor ordenamiento, sino porque en la pandemia nosotros necesitamos asignar los recursos en donde puedan ser más efectivos para evitar la exclusión de estudiantes. Y los recursos donde van a ser más efectivos ahora son instituciones que cuentan con el licenciamiento y que al ampliar sus matrículas o sus filiales podrían absorber esa demanda que no se está atendiendo por la pandemia o que se va a tener que atender porque son estudiantes que vienen de universidades con licencias denegadas. Ese es el orden que necesitamos en el sistema de educación superior. Hay un Plan Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva que permitiría al Ejecutivo y al Legislativo alinear esfuerzos para la consecución de objetivos que nos beneficien a todos. Creo que ese es el camino que debería seguir este nuevo gobierno. Además de esto que usted acaba de mencionar, que debería tener en cuenta el próximo ministro de Educación, ¿no? Mantenerse firme y defender las reformas, la reforma universitaria, ¿qué otros retos inmediatos cree usted que debería asumir esta cartera? Son dos. Uno, primero, es evitar la exclusión, mal llamada deserción. Hemos tenido más de 200.000 estudiantes de la educación básica que han salido del sistema y no han salido por voluntad propia, no son desertores. Han salido porque la coyuntura los ha excluido, ¿no? Entonces, lo primero es lograr flexibilizar el sistema para poder lograr seguir conectando con ellos. ¿Qué significa eso? Potenciar la educación a distancia a través de la estrategia Aprendo en Casa, lograr que estas tablets lleguen al destino correspondiente, capacitar a los docentes. Que tengan la cobertura para poder usarlas.
Exacto, ¿no? Todas las estrategias necesarias de territorio como para lograr seguir conectando con ellos. Y lo segundo es mejorar la calidad de los aprendizajes, porque lo que ha pasado este año es que por diversas razones no hemos podido cumplir con todos los estándares de cumplimiento de las competencias que se tendrían que impartir este año. Entonces la idea es que el próximo año pueda, además de enseñarse las competencias que le corresponderían al 2021, reforzarlas del 2020 en una suerte de currículo bianual, ¿no? Que permita evaluar cómo hemos ido en el 2020 y asimismo reforzar lo del 2021. Esa debería ser la agenda que en estos 8 meses le dé un derrotero a este nuevo gobierno, y la cual estoy seguro que todos desde la sociedad civil apoyaríamos, ¿no? Y no estar enfrascado en reformas que ya se consolidaron y que más bien están esperando sus siguientes pasos. ¿Ha llegado a sus oídos quién sería el próximo titular de la cartera de Educación? No, lamentablemente todavía no tengo ninguna información sobre quién sería la persona. Solo solicitaría que sea una persona con mucha convicción por las reformas educativas, con mucho conocimiento del sector, porque como te decía, necesita flexibilizarlo para poder lograr incluir a más personas que están fuera del sistema ahorita. Y lo tercero es que pueda comunicar bien, porque el retorno a la presencialidad que es necesario en el sistema educativo tiene que darse de manera muy estratégica y biosegura. Y por lo tanto necesitamos transmitir a los docentes y a los padres de familia la confianza en que las acciones que está implementando el Minedu y las UGELes puedan ser suficientemente sólidas para que ellos puedan retornar a la presencialidad. Perfecto. Bueno, hoy por la tarde, con la juramentación de los nuevos ministros, seguramente iremos conociendo cuáles van a ser los primeros trabajos o las gestiones que van a desarrollar, ni bien pues ocupen el cargo. Hemos consultado con diferentes especialistas y todos coinciden en que no se puede esperar, que el trabajo tiene que ser inmediato, que una vez que a ellos pues se les ha nombrado y se les ha dicho que van a asumir las diferentes carteras, pues ya tienen que tener sobre la mano cuáles van a ser las primeras acciones a ejecutar. Así que seguramente lo consultaremos más adelante. Muchas gracias por este contacto con UCI. Gracias, Carlos. Buen día.